En este video vamos a hablar sobre las escuelas económicas. Las crisis económicas que afectaron a Latinoamérica durante el siglo XX sucedieron en el contexto de la aplicación de políticas basadas en diversas teorías económicas. Para entender tales crisis en un contexto global, hay que conocer las escuelas económicas desde el liberalismo clásico hasta el surgimiento del socialismo del siglo XXI, que han influido en la política de comienzos de ese siglo en América Latina, dando origen a diversas teorías de la economía que ya desde la antigüedad se perfilaban pero que fueron sistematizadas desde el siglo XVIII, incidiendo en la organización política moderna, de lo que no se excluye en Latinoamérica. Cada una de estas teorías ha tenido su propio punto de vista sobre cómo se debe organizar la economía. A esas teorías también se les denomina escuelas, pero no porque sean instituciones educativas, sino porque cada una de ellas es una doctrina elaborada por uno o más pensadores, generalmente filósofos y economistas, que coinciden en sus puntos de vista. A su vez, las escuelas han evolucionado y dentro de ellas han surgido corrientes que se adaptan a realidades particulares e históricas. Fisiocracia. Fue la primera escuela económica moderna, surgió como reacción al mercantilismo, sentó las bases del análisis del capitalismo. Fue desarrollada en el siglo XVII en Francia por Francois Quesnay, un representante de la burguesía. Otros integrantes de esta escuela fueron Anne Robert, Jacques Turgot, Victor Riquetti y Marcier de la Rivière. El cuadro económico de Quesnay fue el primer ensayo que intentó explicar el proceso de la reproducción del capital. Postulados. Los fisiócratas rechazaron la idea mercantilista de la riqueza como acumulación de dinero para la nación. Consideraban que la única fuente de riqueza es la naturaleza y por ende creían que la agricultura es la única rama en que se crea el producto neto. Daban el nombre de clase productora a los agricultores. En consecuencia, consideraban que la industria era estéril porque no crea nueva riqueza. Defendían el dominio ilimitado de la propiedad privada, la libertad de competencia y de comercio exterior. Escuela liberal o clásica es la doctrina que defendió la libertad de producción y de mercado. Incorporó elementos de la fisiocracia. Sirvió de base teórica para la revolución industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. Se considera el origen de esta escuela la publicación de La riqueza de las naciones, de Adam Smith en 1776, como base de la teoría económica y de mucha importancia para la filosofía moderna. También son representantes de esta escuela Jeremías Bentham, David Ricardo y John Stuart Mill, quienes llegaron a tener diferencias entre ellos. Escuela marxista. La mecanización y la falta de leyes laborales durante la revolución industrial trajeron pobreza y explotación sobre los trabajadores y pequeños exartesanos que no podían competir con la industria, entre ellos mujeres y niños. En ese contexto surge la escuela marxista, una crítica de la economía y la política capitalistas que se desarrolló en el siglo XIX, sobre la base teórica de Karl Marx y Friedrich Engels. La teoría propuesta por ambos es también conocida como socialismo científico y socialismo real. Postulados. Materialismo dialéctico. Basado en el pensamiento de Engels, el marxismo sostiene que la historia es un proceso dialéctico necesario en el que a una realidad social se contrapone una nueva visión, de cuyo conflicto surge una síntesis. Alineación. Según Marx, el pueblo queda alineado al vender su fuerza de trabajo, porque es despojado del valor que produce sin tener conciencia de ello. El dueño se apropia del medio de producción capitalista. Escuela neoclásica. A pesar de que la crítica marxista se expandió por toda Europa, la industria y las entidades financieras crecieron y perdió fuerza el estudio del valor, el origen y distribución de la riqueza. La teoría política se concentró en conceptos como la utilidad marginal, que es la satisfacción derivada del consumo. Este es el tema del estudio de la escuela neoclásica, que coincide con algunos principios de la escuela clásica.
Postulados. Los criterios económicos fundamentales son la satisfacción y el beneficio del consumidor. Esto es utilidad marginal, que es decreciente. Para maximizar la utilidad marginal, el individuo debe poder elegir entre diferentes bienes. El estudio de la economía debe ser microeconómico. El equilibrio del consumidor y de la empresa. Libre juego de oferta y demanda. Libre comercio internacional y no intervención del Estado en la economía. Teoría de mercado. Si el precio de un bien se eleva, la demanda se reduce. Si el precio baja, la demanda crece. El keynesianismo. A principios del siglo XX se mundializó la economía y Estados Unidos logró abundancia de bienes de consumo, de modo de vida que ha caracterizado a la cultura occidental desde entonces. Pero la crisis bursátil de 1929 derrumbó la economía, nadie quería comprar acciones, la producción y precios bajaron a la mitad y aumentó el desempleo. En el contexto de esa primera gran crisis del capitalismo, en 1936 surge el keynesianismo, el cual es una teoría económica desarrollada por el economista británico John Maynard Keynes, en la cual se enfatiza la necesidad de la intervención del Estado en la economía para regular los ciclos económicos y alcanzar así el pleno empleo. El keynesianismo apoya una política fiscal activa, incluyendo un mayor gasto público durante las recesiones y el uso de impuestos y gastos para influir en la economía. Además, Keynes abogaba por el uso de políticas monetarias expansivas para combatir la deflación, siendo favorable a la base de tasas de interés para fomentar la inversión y el consumo. Postulados. Centra su estudio en el análisis de la demanda de los bienes de consumo y su incidencia en las variaciones del nivel de producción y desempleo. Para regular las fluctuaciones de la demanda de bienes, que son las que generan las crisis y recesiones, el Estado debe implementar políticas monetarias y fiscales a corto plazo, poniendo a circular más dinero. Yo les voy a hablar sobre la Escuela de Chicago, llamada así por haberse originado en los departamentos de Economía y en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. A mediados del siglo XX, esta escuela es partidaria del libre mercado, pero dentro de un régimen monetario definido por el Estado. Sus líderes históricos son George Stiller y Milton Friedman, ambos premios Nobel de Economía en 1982 y 1976, respectivamente. Las teorías de la Escuela de Chicago han servido de base teórica para las políticas de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como la mayoría de gobiernos del mundo en las décadas de 1980 y 1990. También les voy a hablar sobre los postulados. La primera sería el monetarismo, es la teoría macroeconómica, según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante en la economía. La segunda sería la inflación, es el principal problema de una economía producida cuando hay más dinero en circulación que en la economía demanda. El Estado solo debe intervenir en la economía para regular la cantidad de dinero circulante de acuerdo con la demanda. Muchas gracias.